vez que se estableció el qué quiero medir, cómo lo voy a medir, necesito elaborar una tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones nos va a servir para elaborar el reactivo. Elaborar un reactivo sin una tabla de especificaciones es como hacer un pastel sin la receta. Vamos a comenzar con la definición de una tabla de especificaciones. Pues bien, una tabla de especificaciones es una matriz que comprende 5 columnas y tantos renglones como se necesite para incluir todos los contenidos y sus correspondientes resultados de aprendizaje. La tabla de especificaciones incluye la identificación numérica del tema y subtema. Esta identificación numérica es a modo de índice. 1 para el tema general, 1.1 para el primer subtema, 1.2 para el segundo subtema y así sucesivamente. Posteriormente vienen los temas y subtemas. El nombre del tema 1, el nombre del primer subtema, el nombre del segundo subtema, etc. Posteriormente los resultados de aprendizaje, que son descripciones precisas de los conocimientos y habilidades que el examinado debe comprender y aplicar como resultado de lo aprendido en un curso de enseñanza o en un cierto periodo. El peso específico de cada tema en conjunto del examen y finalmente el número de reactivos requerido. Esto es convertir el peso específico que viene ponderado en porcentaje, traducirlo en número de reactivos. Es necesario que revisemos qué son los resultados de aprendizaje. Estos son descripciones de los contenidos y habilidades que el examinado debe comprender y aplicar como resultado de lo aprendido en su información. Como ya lo comentó Eli hace unos instantes. Especifican los contenidos fundamentales de acuerdo con lo que se debe evaluar en el examen. Indican de manera clara y precisa el nivel de conocimiento, habilidades y competencias que esperamos que el aspirante demuestre en su examen. Es importante no confundirlos con los objetivos de aprendizaje, ya que estos se diseñan para guiar la enseñanza y dirigir el aprendizaje de los alumnos, mientras que los resultados de aprendizaje manifiestan lo que el estudiante tuvo que haber aprendido en el curso. Veamos un ejemplo. Un objetivo de aprendizaje para matemáticas. El alumno comprenderá conceptos de procedimientos para resolver problemas matemáticos diversos y para aplicarlos en otros contextos. El resultado de aprendizaje diría, el alumno resuelve problemas que implican el uso de las operaciones básicas con números enteros. Ahora revisaremos el peso específico. Para determinar el peso específico necesitamos indicarlo para cada uno de los temas y subtemas. Asignar el número de reactivos necesarios para medir con precisión cada resultado de aprendizaje, es decir, puede haber más de un reactivo para un mismo resultado de aprendizaje, y establecer el número de reactivos en el examen, validar la tabla de especificaciones y firmar la tabla de especificaciones. Revisemos un ejemplo de los componentes de una tabla de especificaciones. En la primera columna se anota el número asignado de cada tema y subtema. Como los subtemas constituyen parte del tema, el número entero que se les asigna es el mismo que el del tema y el subtema se indica con 1 o más decimales si es el caso, como ya lo había comentado Eli al principio de este tema. En la segunda columna se ubican los temas y subtemas que deben estar alineados con precisión a la numeración que le corresponda y vinculados, por supuesto, al tema general. En la tercera columna incluimos los resultados de aprendizaje. Cada uno de estos también debe estar alineado con precisión al tema o subtema que corresponda y con la numeración, desde luego. En la cuarta columna se indica el peso específico o porcentaje asignado a cada tema por la comisión de profesores que participa en la elaboración de la tabla. La suma de los porcentajes asignados de todos los temas debe ser el 100%. Y algo muy importante, esa ponderación, insisto, la designan los profesores que elaboraron la tabla de especificaciones. En la quinta y última columna se señala el número de reactivos que la comisión de profesores propone para evaluar cada resultado de aprendizaje. Conviene tener en cuenta que un reactivo constituye una unidad de medida y que es la medición del constructo o dominio que debe hacerse con un número razonablemente suficiente de reactivos. Si no tenemos la cantidad suficiente de reactivos, podríamos estar cayendo en una subrepresentación del constructo. Tenemos que tener la cantidad precisa de reactivos que nos permitan definir claramente si el alumno entendió, no entendió, aprendió o no aprendió. ¿Sí? Al mismo tiempo, debe tomarse en cuenta un equilibrio entre la necesidad de asegurar esta validez y el tiempo que demande de los examinados contestar un examen dada su extensión. Muchas veces se desea medir todo el contenido, pero como hablamos, ya nada más tiene que ser un muestreo. Lo importante aquí es designar
un reactivo a eso que se considera importante. Es decir, siempre vamos a tener un número limitado de reactivos destinados a hacer una prueba objetiva. Lo importante, insisto, es que estos reactivos realmente se vayan a los contenidos importantes de lo que deseamos medir y no terminen en algunos contenidos triviales o en algunos contenidos de introducción, etc. El chiste es que si tenemos poquitos reactivos, estos reactivos realmente vayan a los contenidos importantes para tener un mejor muestreo de los contenidos, ¿no? Bueno, muy bien. Una vez terminadas las tablas de especificaciones de los componentes, bloques o asignaturas considerados para el examen, debemos determinar su estructura. En este ejemplo podemos observar que incluye la lista de los componentes, bloques o asignaturas, el número de reactivos destinado a medir cada uno de ellos y el porcentaje que se representa en todo el conjunto del examen. Como vimos, el perfil de referencia y la tabla de especificaciones son los insumos fundamentales para determinar la estructura de un examen. En el perfil de referencia se consultan los componentes, bloques o asignaturas que evaluará el examen y en las tablas de especificaciones el número de reactivos establecido para medir cada resultado de aprendizaje. Recuerda, es importante que antes de iniciar con la elaboración de reactivos tengas bien establecidos el perfil de referencia y la tabla de especificaciones, ya que muchas veces dentro de nuestro actuar docente cotidiano elaboramos los reactivos sin siquiera considerar estos dos elementos: tabla de especificaciones, perfil de referencia.